La vida de Elías. Por Arthur Walkington Pink. Introducción. Primero de Reyes 17. 1 y Segundo de Reyes 2. 11. El oficio que desempeñó Elías nos proporciona una clave importante para entender los tiempos en que vivió y el carácter de su misión. Era un profeta, de hecho, uno de los más notables pertenecientes a ese orden divino. Ahora bien, hay una diferencia real y marcada entre un siervo de Dios y un profeta de Dios, pues si bien todos sus profetas son siervos, no todos sus siervos son profetas. La profecía siempre presupone fracaso y pecado. Dios solo envió a uno de sus profetas en un tiempo de marcada decadencia y alejamiento del pueblo de sí mismo. Como esto no es de conocimiento general, nos proponemos insistir en el punto y proporcionar pruebas bíblicas de nuestra afirmación. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda a Pedro 1. 19. Eso expresa el principio general. ¿Cuántos de nuestros lectores pueden recordar la primera profecía registrada en las Sagradas Escrituras? Bueno, se encuentra en: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3. 15. ¿Y cuándo se dio esa profecía inicial? No mientras nuestros primeros padres andaban en obediencia y comunión con el Señor Dios, sino después de haber pecado contra Él y quebrantado sus mandamientos. Que esto se tome debidamente en cuenta y se medite cuidadosamente, porque, como la primera mención de cualquier cosa en las Escrituras, es de profunda importancia, ya que da a entender la naturaleza y el diseño de toda profecía posterior. Esta predicción inicial, entonces, no fue proporcionada por Dios mientras se obtenía la dicha original del Edén, sino después de que había sido destrozada bruscamente. Fue proporcionada después de que la humanidad se había rebelado y apostatado. Y ahora una pregunta más difícil: ¿cuántos de nuestros lectores pueden nombrar al primer profeta de Dios mencionado en las Escrituras? Para encontrar la respuesta tenemos que recurrir a la epístola de Judas, donde se nos dice: y también Enoc, séptimo desde Adán, profetizó de estos, diciendo: he aquí, vino el Señor con 10.000 de sus santos para hacer juicio contra todos, y para dejar convictos a todos los impíos de entre ellos de todas sus malas obras. Ver versículo 14 al 15. Aquí vemos nuevamente el mismo principio ilustrado y el mismo hecho ejemplificado. El profeta Enoc vivió en una época de abundante maldad. Fue contemporáneo de Noé, cuando la tierra estaba llena de violencia y toda carne había corrompido su camino, el de Dios, sobre la tierra. Génesis 6. 11 al 12. El ministerio de Enoc, entonces, fue ejercido algún tiempo antes del gran diluvio, y fue levantado para llamar a los hombres a abandonar sus pecados y anunciar la certidumbre del juicio divino que caería sobre ellos si se negaban a hacerlo. ¿Quiénes son los siguientes hombres a los que se hace referencia en las Escrituras como profetas de Dios? La respuesta puede sorprender a algunos de nuestros lectores: no son otros que Abraham, Isaac y Jacob. En el Salmo 105 leemos: no permitió que nadie los agraviara. Sí, por amor de ellos reprendió a reyes, diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ver versículo 14 al 15. El contexto identifica claramente a estos profetas. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, el pacto que hizo con Abraham, y su juramento a Isaac, y lo confirmó a Jacob por ley, y a Israel por pacto perpetuo, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, la porción de vuestra herencia. Ver versículo 8 al 11. ¿Y por qué se denominó a los patriarcas profetas? Lo que se nos ha presentado en los párrafos anteriores proporciona la respuesta, y el título dado aquí a Abraham, Isaac y Jacob debe explicarse sobre el mismo principio. Un mal nuevo y terrible había entrado en el mundo, y Dios llamó a los patriarcas para separarlos de él, de modo que con sus labios y vidas fueron testigos en contra de él. Ese mal era la idolatría. Hasta donde revela la Escritura, los ídolos no eran adorados por los hombres antes del diluvio.
Pero poco después del gran diluvio, la idolatría no solo obtuvo una base, sino que se generalizó. Así dice Jehová el Dios de Israel: vuestros padres habitaron en la tierra de Canaán, y en la tierra de Israel habitaron. Al otro lado del río, en el tiempo antiguo, estuvo Taré, padre de Abraham y de Nacor, y sirvieron a dioses ajenos. Josué 24. 2. Es a ese mismo periodo de la historia antigua, es decir, a los días de Nimrod en adelante, que Romanos 1. 22 al 23 mira hacia atrás, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una referencia incidental, que sin embargo puede considerarse como sintomática de las condiciones generales, está contenida en: Raquel había hurtado las imágenes de su padre. Génesis 31. 19. Fue de este terrible pecado de idolatría que los patriarcas fueron separados, para servir como profetas, testigos del Dios verdadero. Así vemos una vez más que la venida del profeta se hizo en medio de la apostasía. Siguiendo la corriente de la historia humana, consideremos ahora el caso de la nación escogida. Jehová había apartado a los hebreos para sí como su pueblo favorecido. Llamados a salir de Egipto, fueron llevados primero a un lugar de aislamiento, el desierto. Allí se erigió el tabernáculo de adoración y testimonio, se dieron leyes a Israel y se instituyó el sacerdocio. Leemos acerca de príncipes, ancianos y jueces en la congregación, pero no se hace mención alguna de que se nombrara algún orden de profetas. ¿Por qué es esto? Porque no había necesidad de ellos. Mientras Israel anduvo en obediencia y comunión con el Señor y lo adoró de acuerdo con sus instituciones, no se requirió ningún profeta. Este es un hecho que no ha recibido la atención que merece. Mientras la vida de Israel permaneció normal, hubo un lugar para el maestro, el levita y el magistrado, pero no hubo lugar alguno para la función profética. Pero después de que Israel entró en la tierra de Canaán y Josué fue quitado de su cabeza, lo que hemos señalado anteriormente ya no se aplicaba. En una fecha posterior en la historia de Israel encontramos que Dios les envió profetas. ¿Por qué? Porque el sacerdocio había fallado y el pueblo se había apartado de Dios. La historia se repitió, se abusó de las misericordias divinas, se despreció la ley divina, los siervos de Dios fallaron lamentablemente en el cumplimiento de sus deberes. Se instaló la corrupción y hubo un grave y generalizado alejamiento del Señor. Entonces fue cuando Él instituyó el orden profético en Israel. ¿Y quién fue el que encabezó la larga lista de profetas de Israel? Esta no es una pregunta sin importancia. Hechos 3. 24 nos dice: sí, y todos los profetas desde Samuel, y los que siguen, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Samuel, entonces, fue el primero de los profetas de Israel. Fue levantado por Dios en una coyuntura sumamente crítica de su historia, cuando la verdadera piedad había caído a un nivel muy bajo y cuando la maldad se mofaba de sí misma en los lugares altos. Tan terribles se habían vuelto las cosas, tan lejos se había apartado de sus ojos el temor de Dios, que los hijos del mismo sumo sacerdote hurtaron parte de los sacrificios sagrados. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los hombres aborrecían las ofrendas de Jehová. Primero de Samuel 2. 17. Estaban tan perdidos no solo en la veneración de lo que era sagrado, sino también en el sentido de la licencia, que se acostaron con las mujeres que se reunían a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 22. Aunque Elí los reprendió, ellos no escucharon la voz de su padre. Versículo 25. En consecuencia, fueron asesinados por el juicio divino. El arca del Señor fue llevada por los filisteos y Icabod fue escrito sobre la nación. Samuel, entonces, fue levantado en un tiempo de gran decadencia, cuando no había rey en Israel, todos los filisteos estaban en guerra. El hombre hacía lo que bien le parecía. Jueces 21. 25. Ahora bien, todo lo que hemos visto nos proporciona la clave para entender aquellos libros del Antiguo Testamento que se conocen más claramente como los profetas. Sus mensajes estaban dirigidos a un pueblo degenerado y descarriado. Citaremos los primeros 3.
Visión de Isaías hijo de Amoz, que tuvo acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha, tierra, porque Jehová ha hablado. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no entiende. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptores, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías 1. 1 al 4. Así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad. Jeremías 2. 5 y véanse los versículos 6 al 9. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se ha rebelado contra mí. Ezequiel 2. 3 y véanse los versículos 4 al 9. El mismo principio se aplica a todo el Nuevo Testamento. El primer predicador que se nos presenta allí es Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la característica sobresaliente de su ministerio? No el de un evangelista, ni el de un maestro, sino más bien el profeta. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1. 17. ¿Por qué? Porque Dios envió a Juan a un pueblo que se había apartado de él, a un pueblo cargado de iniquidades, pero justo en sus pecados. Juan fue una protesta divina contra la podredumbre de los fariseos, saduceos y herodianos. Aunque era hijo de un sacerdote, Juan nunca ministró en el templo, ni su voz se escuchó en Jerusalén. En cambio, fue una voz que clamó en el desierto, colocada fuera de toda religión organizada. Fue un verdadero profeta, llamando al pueblo a arrepentirse y huir de la ira venidera. Tome el ministerio de Cristo. En él vemos todos los oficios combinados. Él era profeta, sacerdote y rey. Era a la vez evangelista y maestro, pero durante su ministerio terrenal lo que fue más prominente fue el ejercicio de su oficio profético. En la antigüedad, Jehová había declarado a Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18. 18. Pero observemos cuidadosamente la etapa particular de su ministerio cuando Cristo comenzó a pronunciar profecías como tales. La mayoría de nuestros lectores recordarán que hay un buen número de predicciones que él hizo con respecto a su segundo advenimiento, pero tal vez no hayan notado que ninguna de ellas fue dada durante los primeros días de su servicio. El Sermón del Monte, Mateo capítulos 5 a 7, no contiene ninguna. La gran profecía del Evangelio de Mateo se encuentra cerca del final, capítulos 24 y 25, después de que los líderes de la nación lo habían rechazado. El mismo principio general, la decadencia y el alejamiento de Dios como el fondo oscuro ante el cual se destaca el profeta, recibe mayor ilustración en los escritos de los apóstoles. En ellos se encuentran algunas predicciones sorprendentes e importantes, pero observemos atentamente dónde se encuentran. Las principales, las que entran en más detalles, se encuentran generalmente en las segundas epístolas, segunda a Tesalonicenses 2, segunda a Timoteo 3 y segunda a Pedro 2. ¿Por qué es esto? ¿Por qué era necesaria una segunda epístola? Porque la primera no logró cumplir su propósito apropiado. Finalmente, preguntemos, ¿cuál es el libro del Nuevo Testamento que es sobresalientemente profético en su carácter y contenido? Pues, el Apocalipsis. ¿Y dónde se encuentra? Al final del Nuevo Testamento, se traza el curso de la apostasía de la cristiandad y se describen los juicios de Dios sobre ella. Ahora bien, hay algo muy notable en los profetas de Dios, sin importar en qué época vivieron, siempre los encontramos caminando solos con Dios, separados de la apostasía religiosa que los rodeaba. Así fue con Enoc, él caminó con Dios, Génesis 5. 24, lo que denota su distanciamiento del mal que lo rodeaba. Así fue con los patriarcas, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11.
9. Tan aislado estaba el profeta Samuel que cuando Saúl lo buscó tuvo que preguntarle dónde vivía. Primera a Samuel 9. 11 al 12. Como hemos visto, lo mismo sucedió con Juan el Bautista. Estaba en marcada separación de la religión organizada de su época. Así que ahora a los siervos de Dios se les ordena apartarse de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Segunda a Timoteo 3. 5. Otra cosa que ha marcado a los profetas de Dios es que no fueron acreditados por los sistemas religiosos de su época, no pertenecían a ellos ni eran respaldados por ellos. ¿A qué podían pertenecer o ser miembros Enoc y los patriarcas? ¿Cómo podían Samuel o Elías tener alguna comunión personal con el judaísmo apóstata de su época? ¿Cómo era moralmente posible que Juan el Bautista ejerciera su ministerio dentro de los recintos del templo degenerado de Jerusalén? Como consecuencia de su separación de los sistemas que deshonraban a Dios de su época, fueron despreciados, odiados y perseguidos por los líderes religiosos, y a los ojos de sus satélites eran muy impopulares. El mismo principio rige ahora. Cuando una denominación ha repudiado, en doctrina o en la práctica, la verdad, la membresía en ella solo puede retenerse al precio de la infidelidad a Dios. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5. 11. Otro rasgo que siempre caracterizó a los profetas de Dios fue la naturaleza de su misión y mensaje. Esta era doble: despertar una conciencia adormecida y consolar los corazones del pueblo de Dios en un día de ruina. Lo primero se logró mediante una aplicación fiel de la palabra de Dios a las condiciones existentes, de modo de despertar al pueblo a un sentido de su responsabilidad y culpa. Se expuso la ley divina y se insistió en las santas exigencias de Dios, de modo que pudiera mostrarse cuán gravemente el público se había apartado de él. Se hizo un llamado inflexible al arrepentimiento, una exigencia de abandonar sus pecados y regresar al Señor. El segundo se logró al dirigir la mirada de los santos por encima de la ruina que los rodeaba y fijar sus corazones en la gloria futura. Finalmente, queda por señalar que el mensaje de los profetas de Dios nunca fue atendido por más que un remanente insignificante y fraccional. La gran masa, incluso de los profesantes religiosos, lo rechazó, porque no se adecuaba a sus gustos depravados. Nunca hubo una recuperación colectiva. La naturaleza humana de entonces no era diferente de lo que es ahora. Predicar sobre la excesiva pecaminosidad del pecado y la certeza del juicio venidero nunca ha sido aceptable. Los falsos profetas que claman, paz, paz, cuando no hay paz, siempre fueron los oradores populares. Háblanos cosas halagadoras. Isaías 30. 10. Es siempre la demanda de la multitud, y aquellos que se niegan a ceder a este clamor y en cambio predican fielmente la verdad, son llamados pesimistas y aguafiestas. Volvemos a la idea con la que comenzamos. El cargo particular que desempeñó Elías nos permite formarnos un juicio preciso de los tiempos en que le tocó en suerte y de la naturaleza específica de su misión. El profeta de Galaad apareció en escena de acción en una de las horas más oscuras de la historia de Israel.